Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conversatorios hablando de la ciudadanía desde la ruralidad. Los saludamos desde la comuna de Peumo, en la localidad de Codao, Fundación Plaza del Arte. Y bueno, queremos saludarlos e invitarlos a participar a través de las redes de Fundación Cultural Plaza del Arte en Facebook, Barrio Cultural Codao Cerro, codao.cl y Entre Nativos. Todas páginas de Facebook se pueden conectar a través de ellas. Tenemos la posibilidad de llegar a 11.000 suscriptores, así que ojalá pudieran acceder y acompañarnos en este nuevo conversatorio, y hoy día conversando acerca de la cultura y del acceso a la cultura como un derecho ciudadano. Para esto nos va a acompañar Francisco Castillo. Él es profesor de Historia de la Universidad de Valparaíso y es encargado de programación y desarrollo de públicos de la municipalidad, de la Corporación Municipal, perdón, de Coyhaique, Cultural de Coyhaique. Así que bienvenido, Francisco. Espero que estés muy bien. Y bueno, partamos en Sí, esta conversación hablando de cultura. ya. Bueno, saludo a todas y todos que estén viendo este en vivo. En primer lugar, agradecer a la Fundación Cultural Plaza del Arte por la invitación y por generar espacios de conversación en torno a temáticas que, de acuerdo a la contingencia, ¿no? son tan importantes y que tienen que ver como los derechos que tenemos como ciudadanía, no solo en el ámbito de la cultura, sino que en todo ámbito. Cómo ejercemos nuestro rol de ciudadanos en la sociedad. Y eso yo creo que es súper importante, generar espacios de reflexión en torno a eso. Así que muchas gracias y un privilegio estar y ser parte de esta iniciativa. Felices. Eh, Agradecer también a Hugo Osorio, que él mm, organizó esto, la temática y los talleres y las personas. Hugo no está acá, pero él es el que ha estado un poco detrás de toda de la sí, programación, hablando de programaciones, de programar estos temas tan contingentes ahora, y sobre todo hablando de ciudadanía a puertas de un octubre poderoso. así es. Sí. Y en este contexto tan complicado también, Sí, como bien complicado. de la pandemia. Bueno, la Así idea es. de este espacio, lo habíamos conversado con Claudia, era poder como hacerlo más conversado, ¿no? No una exposición con tinte académico, porque la idea es que de la conversación, de ese diálogo, ¿no? Ese diálogo intersubjetivo, del ejercicio del diálogo, salen también ideas y conclusiones y reflexiones mucho más ricas desde mi punto de vista. Entonces, en virtud de la técnica que tenemos ahora a disposición, si es que es posible, Claudia, cuando tú quieras me interrumpes, me hace una pregunta y ahí conversamos, Perfecto, ¿ya? perfecto, Que es la idea. Como decía perfecto. Claudia al inicio, este conversatorio, ¿no? Esta conversación es sobre el acceso a la cultura como derecho ciudadano. Y de ahí surge una pregunta, varias preguntas, creo yo, y una principal es, ¿qué hacer para que la ciudadanía ejerza su derecho a la cultura? Yo creo que eso es una pregunta que hay que responder. Y Ujú. también, ¿qué se entiende por cultura como derecho? Yo creo que esa es la primera que hay que responder, porque Sin duda. cultura, como todos y todas sabemos, es un concepto que abarca una multitud de dimensiones Es muy que amplio, sin es duda. muy, muy amplio. Entonces, vamos a remitirnos, por ejemplo, a cuáles son los, las declaraciones, ¿no? Los documentos oficiales internacionales que declaran que la cultura es un derecho, ¿no? Y que por lo tanto tenemos derecho a ejercer el acceso a la cultura o lo que se defina como cultura. El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que toda persona tiene derecho a participar de la vida cultural, así, explícitamente, participar de la vida cultural. Y bueno, ¿qué podemos entender como vida cultural? Primero, ¿qué entendemos por cultura? De cultura, de acuerdo como a las definiciones
de convenciones internacionales, sería como un conjunto de rasgos intelectuales, materiales, espirituales, que van a caracterizar a una sociedad, a un grupo social determinado, y que abarca, además de lo que coloquialmente entendemos por cultura, como las expresiones artísticas y literarias, también los modos de vida, las creencias y los Exactamente. sistemas de valores de esta sociedad, ¿ya? En este Exactamente. sentido, claro, y para como, con un objetivo más bien pedagógico, podemos hacer la distinción, de acuerdo al tema que vamos a conversar ahora, eh, Perdón. entre cultura como modo de vida, ¿no? Que son estas prácticas, creencias, tradiciones y comportamientos que caracterizan a un grupo social, y la cultura como expresiones artísticas y literarias como, que son producto del potencial creador del ser humano, ¿ya? Nosotros nos vamos a remitir en esta conversación, creo yo, a la segunda acepción, siempre teniendo claro que son cosas que van totalmente De la ligadas y mano. de la mano. O sea, Exactamente. desde mis prácticas, desde mis creencias, desde mis tradiciones, yo también expreso o realizo creaciones artísticas culturales, ¿no? O sea, es cosa de ver, por ejemplo, la parrilla teatral en nuestro país siempre tiene temas muy relacionados a derechos humanos, muy relacionados a una época que es la dictadura, por ejemplo, y que es parte de nuestra historia, de lo que somos y también de cómo nos hemos construido como sociedad. Quizás otros países, otras naciones o otros territorios tienen otras temáticas que los construyen y los definen en cuanto a la creación artística, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro, pero acá nos vamos a remitir específicamente a la cultura como expresiones artísticas y literarias, ¿no? Como el potencial creador del ser humano. Y se habla de Perfecto. vida cultural porque este proceso, ¿no? De creación, de expresiones artísticas, etcétera, es un proceso vital, ¿no? Como te decía anteriormente, es histórico porque la historia nos define, es dinámico y tiene un pasado, un presente y un futuro, ¿ya? Por eso se habla de vida cultural. No Ujú. es un hecho, sino que es un proceso que se mantiene constante. Entonces, de acuerdo a esto, volvemos a la pregunta, ¿qué sería participar, o sea, tener derecho a la participación de la vida cultural? Y aquí podemos entender que este derecho es el derecho a acceder a expresiones artísticas y a participar en el desarrollo del arte y la cultura a través de creación, de la gestión e incluso de la toma de decisiones con respecto a este tipo con respecto al desarrollo del arte, ¿no? Perfecto. Y, y bueno, la pregunta inicial era cómo la ciudadanía entonces puede ejercer su derecho a la cultura. En este caso específico que estamos hablando acá en esta conversación, acceder a bienes y servicios culturales y a participar en la vida artística. ¿Cómo Perfecto. entonces la ciudadanía puede ejercer ese derecho, ¿no? Y ahí hay que tener Francisco, dos cosas muy importantes y que hablan del rol del Estado. El Estado, ¿de acuerdo? Cuéntame, sí. no, justamente iba a eso. El Estado tiene una responsabilidad, obviamente, en ese acceso que tengan las personas, o sea, tanto como otros bienes, me violenta un poco hablar de bienes porque pareciera ser algo Sí. transable, pero bueno, si hablamos del Estado tiene el rol frente a la educación, tiene el rol frente a la salud, y que son los más importantes, decimos. Sin embargo, en el conversatorio que participamos hace unos días pasados, Texia dijo algo súper bonito, de Texia de Quilicura Teatro. Dijo Ujú. que cuando le entregábamos bienes culturales a las personas, le entregábamos oportunidades. Y yo Sí. me quedé con esa frase que fue muy, creo que es muy potente, porque justamente las personas, como tú decías, tienen este derecho de participar haciendo en la creación, tanto en la creación como recibiendo. Y en el recibir, hablábamos ayer con, estoy hilando toda una serie de conversatorios en los que No, hemos me parece estado, perfecto. hablando con Mónica Carrasco, bueno, ella nos contaba que cada día está
o el teatro, en el caso de ella, está como más vano, más sin profundidad. Entonces, ¿cómo hacemos, o desde tu experiencia, cómo hacemos para llegar a armar esto y que el Estado asuma su rol y los gobiernos, ya de lo más pequeño a lo más grande, el gobierno comunal, parta tomando la batuta en esto, que finalmente es el gobierno comunal el que tiene el acceso más directo a las personas? Creo que nunca se había visto o se ha sopesado tanto el rol de las municipalidades en todo ámbito con las personas. En esta pandemia hemos visto que es la municipalidad el que tiene la directa relación con las personas, y creo que en cultura es exactamente lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el primer paso es empoderarnos como ciudadanos, conociendo cómo se define el rol del Estado en cuanto a cultura, ¿no? ¿Qué es el Sí. deber del Estado en respecto a cultura? Y desde mi punto de vista y desde las convenciones internacionales, el Estado tiene que asegurar dos cosas muy importantes. Primero, que es la disponibilidad, en el sentido de que exista presencia de servicios a los que todas y todos puedan acceder, ya sea museos, teatro, biblioteca, espacios públicos para el arte, centros culturales, de lo que vamos a hablar ahora. Y segundo, Exacto. la accesibilidad, ¿no? Disponibilidad y accesibilidad. Disponer de oportunidades efectivas y concretas para que la ciudadanía disfrute plenamente de la cultura y de sus diversas expresiones. Y que esto es muy importante, debe estar al alcance físico y al alcance financiero de todas las personas. ¿Ya? Esas dos cosas yo creo que son fundamentales de entender, que en términos generales son lo que debería definir la política pública del Estado, ¿no? Con respecto a cultura y su relación con el derecho a la cultura y la ciudadanía ejerciendo su derecho, ¿no? Sin duda, sí. Eh, Ahora, el rol de las municipalidades es bien complejo desde el punto de vista. Si bien las municipalidades, los municipios, son, como gobierno local, son la institución que está más cercana a Ujú. a la población, pasa un poco lo mismo que pasa en educación con respecto a cultura. Y de hecho yo me atrevo a hablar un poco como de la municipalización del acceso a la cultura, ¿no? Y qué es lo que pasa harto en educación, es que, por ejemplo, la calidad de los establecimientos municipales de educación siempre va a depender de la capacidad de financiamiento de cada municipio, ¿no? Y en Claro. cultura es lo mismo, ¿no? La capacidad de ofrecer programación y de estrategias de participación que estén al alcance de todas y todos va a depender mucho del financiamiento con el que cada espacio cuente, y también de la capacidad de gestión que posea el municipio o la corporación o la institución que administre este espacio. Por ejemplo, podemos decir que hay claras diferencias entre diversas comunas, como, no sé, a ver, y es de lo que quería conversar, como para que entendamos un poco. Ujú. En base a esta como deber del Estado, ¿no? En el año 2005 en Chile, en la Política Nacional Cultural, que por lo general duran 5 años, que es de la del 2005 al 2010, que se hizo durante el gobierno de Lago, se manifestó la necesidad de ampliar la infraestructura cultural en el país, ¿no? Eso es Ujú. como un diagnóstico. Y en el 2006, como parte del programa del primer gobierno de Michelle Bachelet, se crea esta como máxima, ¿no? De que un centro debería existir o debe existir un centro cultural cada 50.000 habitantes. Personas, claro. En base a esa máxima se crea un programa en el Consejo Nacional de la Cultura, que es el programa de infraestructura cultural, ¿ya? Este Ujú. programa consideraba la infraestructura como un pilar fundamental para el desarrollo, la democratización, la descentralización y la participación cultural, ¿ya? O sea, necesitamos espacios donde se ejerza la cultura, donde se pueda crear, donde la gente tenga acceso a expresiones artísticas y culturales. Y más Claro. de 50 comunas fueron beneficiadas a través de este programa, que lo que hizo fue adquirir edificios, habilitar edificios que ya
existían, o también construir edificios, centros culturales, que fue el caso de nosotros acá en Coyhaique, con el Centro Cultural de Coyhaique. Se construyó un edificio, ¿ya? Este Para programa, sí, tremendo edificio con... ¿Mm? este programa se siguió desarrollando, ampliando a infraestructura privada también. Sí, por lo que tengo entendido, sí. O Sí. sea, hay una Y línea de sale también infraestructura privada, sí, de un programa que, claro, que tiene fondos concursables claro. actualmente, etc. Es una línea fondar en el fondo. Exacto, sí, se transformó en eso Perfecto. finalmente. Y estos centros culturales, ¿no? Espacios que se habilitaron, se adquirieron o se construyeron, eh, pasaron a ser administrados por los municipios, bajo diversas modalidades. Hay municipios que adquieren este espacio, lo integran como parte de su edificio y lo administra directamente el municipio a través de su departamento de cultura y Ujú. deporte, como sea que sea el organigrama municipal. Y en el caso de otros, se administra bajo otras figuras de carácter privado, sin fines de Las lucro, corporaciones. obviamente, que son las corporaciones municipales, que es como el caso de Coyhaique, el caso de, no sé, Ovalle, que podemos hablar un poco de eso, el caso de Quilicura, que es un caso Quilicura. que, hemos estado, con el que estamos en el fondo más familiarizados. Entonces Para ahí es los que cuando uno dice, no, ¿Mm? para los que no vieron el conversatorio de Quilicura, estuvimos hace 2 días atrás en un conversatorio hablando de la experiencia de la Corporación Cultural de Quilicura, que es tremenda experiencia. Ellos tienen un festival para el que trabajan todo el año y tienen un equipo de 6 a 8 personas trabajando todo el año para desarrollar ese festival de teatro, y es súper importante porque tiene financiamiento, es como el modelo perfecto, tiene financiamiento privado, tiene financiamiento público, y o sea, arrastran una serie de circuitos de actividades durante todo el año para llegar a esa actividad. Entonces, por eso hablamos tanto de Sí, esta experiencia en el fondo. es un ejemplo, un modelo a seguir, creo yo, para toda Claro. corporación principalmente, porque la facilidad que da la corporación es muy distinta a que lo administre un edificio o un centro cultural o un programa de arte y cultura, sea administrado directamente por el municipio, porque la corporación te permite ciertas libertades que no te permite como la institución pública, ¿no? Claro. Entonces, hay una Ya facilidad para levantar contar con un recursos. presupuesto, ya contar con un presupuesto propio es súper importante, digamos. El presupuesto propio de una corporación municipal no puede ser requerido ni en caso de emergencia para cubrir, no sé, una inundación o una pandemia. Entonces, es cuidar el presupuesto y que sea única y exclusivamente para ese fin. Eso es muy importante. Mm, así es. Y bueno, cuando este programa, retomando como lo anterior, crea estos espacios, el Estado los construye, los habilita, los adquiere, Ujú. hace como, dice, los municipios ya, el municipio se hace cargo, en el fondo, de todo esto. Y tiene por decreto la obligatoriedad de entregar el 2% del presupuesto municipal para financiar este espacio. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Creo yo, y esta es una mirada muy personal, es que el Ujú. 2%, por ejemplo, de comunas como Las Condes, ¿no? Vitacura, es muy distinto o va a ser muy distinto al de comunas como Renca, Colina, Coyhaique, Claro, Peumo, en el caso de ustedes, ¿no? sin duda. Entonces, esto puede generar, y yo creo que genera, ¿no? Diferencias bastante grandes entre la programación y las estrategias de acceso que diseñan estos espacios y los municipios a través de estos espacios para la ciudadanía, ¿no? Es como, por eso decía, es un poco lo mismo que pasa en educación, ¿no? Una Claro. escuela municipal de una comuna de estratos socioeconómicos más bajos es muy distinta a una escuela municipal de una comuna con estratos socioeconómicos más altos, ¿no? Porque tienen a disposición distintas cantidades de dinero, ¿no? Por decirlo de una Exacto. manera Así. más vulgar. Sí.
Bueno, y en el caso de nosotros, frente a esta situación, Eso, vamos con obviamente, tu otro de los experiencia. requerimientos, sí, sí, aquí vamos a la experiencia, en el fondo, Claro. cómo lo hacemos nosotros, porque otro de los requerimientos de este programa con respecto a los espacios que fue habilitando es que los equipos de trabajo de estos espacios tienen que ser equipos especializados, ¿no? Eso Perfecto. es muy importante, porque parte también de la pega de estos espacios frente a esta como política en el fondo de que el Estado directamente no financia estos espacios, sino que se los delega al municipio. Es muy importante la gestión de los recursos, ¿no? Levantar recursos. Y en eso, por ejemplo, como conversábamos, la Corporación Cultural de Quilicura es un ejemplo súper importante por lo mismo que tú decías, ¿no? Por esta capacidad de hacer confluir diversas modalidades de financiamiento, Claro. ¿no? Que como de la empresa privada, ahí bueno, ahí contaban ellos, me imagino que lo contaron ayer también, el aporte que hace, no sé, por el Banco BCI, ¿no? Un banco gigante que hace, y que no, y que han logrado ellos de que, a pesar de ser una institución privada, un banco, ¿no? Que representa también no sé, un sector quizás de la sociedad detrás de un banco hay como una concepción ideológica de lo que es la sociedad. A pesar de eso, es un banco que no interfiere en los contenidos del festival, Que ha sido manteniendo el respetuoso, festival. lo decían los chiquillos, que ha sido muy respetuoso de las programaciones y de todo el contenido que están ellos haciendo y proponiendo como equipo, digamos. Sí, entonces ha seguido manteniendo el Festival Juan Radrigán como este carácter crítico, ¿no? Y como apegado también a las problemáticas sociales, territoriales, particulares de Quilicura, pero también a nivel nacional. Entonces eso es muy, muy valorable. Además del aporte que hace efectivamente el municipio a la corporación, porque también no hay que desconocer eso. Eh, y bueno, en base a eso nosotros, con nuestras posibilidades allá en Coyhaique, porque la mayoría debería ser que Coyhaique la capital regional de la región de Aysén, que es la región que tiene menos densidad poblacional, ¿no? De Claro. hecho, Coyhaique entra a este programa así como arrastra, porque cuando se empezó a decretar este programa, Coyhaique tenía 48.000 habitantes, no tenía 50.000 habitantes. Ah, Entonces, ahí entra básicamente por un criterio territorial, porque es la capital, porque es una capital regional, ¿no? claro. Eh, y bueno, y tiene todo lo que sabemos que en Coyhaique puede haber un tema de conectividad, ¿no? Porque toda la conectividad es a través de vuelos de avión, y eso encarece bastante, bastante el, la posibilidad de gestionar obras de teatro, al menos a nivel nacional o de otras regiones. Eh, Tanto por temas como de traslado no sé, de traslado de equipos, como el mismo traslado también de las personas que son parte de los elencos y el alojamiento y todo ese tipo, los gastos de producción en general para las regiones que están más alejadas, como Coyhaique y Punta Arenas, en este caso, son bastante complicados, ¿no? Me Porque imagino. tienes que llegar a través de avión y un pasaje de avión es muy distinto a un pasaje en bus y la posibilidad de trasladar cosas en avión también. O a través incluso a través de camiones es bastante caro, porque se tiene que dar una vuelta muy larga, Claro. principalmente por Argentina, entonces es bien complicado producir acá Desde ahí en parte la Coyhaique. creatividad, me imagino. Así es, ahí uno tiene que adaptarse a los equipos en general, porque yo estoy aquí como programador, pero nosotros somos un equipo de cerca de 10 personas en que todos aportamos un grano de arena en esto, ¿no? Unos tienen ideas, otros ayudan a hacerlas posibles, y es como todo equipo de trabajo. Claro. Entonces, es bien interesante también poner en valor el rol de los equipos en estos espacios.
sin nosotros duda. para poder, primero, a ver, antes del 2018, el espacio, la programación que ofrecía el espacio, dependía mucho de factores externos. ¿En qué sentido? Llegaban, o lo que se presentaba finalmente, eran obras que venían con proyectos de circulación. Entonces, todos sabemos que los proyectos de circulación de Fondar son proyectos que no postula una institución para atraer programación, sino que son las compañías, los elencos, Claro, los músicos, los artistas en general, quienes postulan para ir a diversos lugares. Entonces, exacto. en ese sentido, la programación que nosotros teníamos hasta el año 2017 era bastante pasiva, ¿no? Porque éramos receptores de oportunidades, la que obviamente un espacio que tiene problemas de, no problemas, sino que tiene complejidades a la hora de programar, va a decir que sí nomás. Entonces, nuestra Claro, programación se armaba en base a lo que venía. Si algún año, por ejemplo, ninguna compañía o elenco quería ir a Coyhaique, era muy difícil tener programación. Entonces, dependía un poco de eso. Bueno, desde el 2018 se hace como el análisis dentro del equipo en base a una directora que hubo, que fue Carolina Rojas. Eh, Importante, creo, nombrarla, sobre todo porque hay que poner en valor también el rol de la mujer en esto, como la visión de hacer esto, de que hay muchas una gracias. necesidad, sí, ¿no? Por supuesto, una necesidad de generar una mayor oferta, ¿ya? Y de aumentar los niveles de participación de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos diseñar una estrategia que nos permitiera generar una oferta propia, no depender de lo que nos llegara, sino que poder nosotros construir una programación en base a nuestras posibilidades y aumentar con eso los niveles de vinculación con parte de los públicos regulares del espacio? Y ahí surge esta política, este programa en realidad, que es de los socios cooperadores. ¿Ya? Perfecto. No es algo nuevo, no se inventó la rueda con este programa, yo creo que muchas instituciones, tanto culturales como sociales, lo tienen. Sin embargo, para nosotros era una oportunidad súper importante. Y este programa básicamente era solicitar un aporte a la ciudadanía económico de 15.000 pesos anuales, que no es tanto tampoco, que nos permitía a nosotros tener, que nos iba a permitir a nosotros tener fondos para poder hacer gastos de producción, ¿ya? Gastos de producción, Perfecto. como lo dije anteriormente, traslado, alimentación, alojamiento de elenco y artistas, ¿no? Y esto se ve potenciado por diversas cosas. Se solicita este aporte a la ciudadanía y se entrega una especie de membresía, ¿no? Una tarjeta. Esta membresía tiene ciertas como recompensas, ¿no? Y que son, en primer lugar, descuentos en el acceso a la programación que se va a realizar. Es decir, hay una tabla de valores que es como valor general y valor sociocooperador, que es bastante más bajo. Y lo otro es que se crea la red de amigos de la cultura, que eso yo creo que es bastante interesante, eh, aunque después vamos a ver que como los resultados no lo es tanto, pero al menos como iniciativa creo que sí es interesante poder generarlo porque puede resultar bien en muchos espacios. Y esta red es básicamente una alianza con el comercio local. Y Perfecto. esta alianza con el comercio local lo que hace es como entregar ciertos beneficios de descuento en ciertas cosas, ¿no? En el fondo Y es como un convenio de beneficios para todos. exacto, porque se genera también como este posicionamiento de marca a nivel local de que soy parte de la red de amigos de la cultura, ¿no? En el fondo como Claro, que hago mi aporte desde el mundo privado a la cultura. perfecto. Bueno,
alcanzamos nosotros a tener cerca de, bueno, todo este año ha sido bien extraño, por todos sabemos por Sí. qué. Entonces el proceso como de renovación de la red de amigos que se hace todos los años ha estado bien estancado, porque en el fondo tampoco tenemos programación, tampoco estamos pidiendo a la gente que sea Sí, socio este es cooperador, como, tampoco le estamos ofreciendo para nada, todos, siento que este año es como un año que no donde existió. como que no tenemos que saltar del 2019 al 2021. Sí. Pero hasta el 2019 nosotros contamos con más de 50 comercios asociados a la red Ah, local. perfecto, Sí, con perfecto, descuentos bastante interesantes. De hecho, yo personalmente usaba bastante un descuento en la lavandería, que era un 20% de descuento en la lavandería. Era, perfecto. entonces, bueno, ya esta membresía, ¿no?, te daba esos beneficios. Y, y eso, en los ingresos que se generaron con eso, que ascendían el año 2018 y 2019 en promedio a 5 6 o 7 millones de pesos, ¿no? Como ¿Ya? que por ahí, no tengo ahora la cifra exacta, ¿Sí? pero ahí iba el ingreso anual con respecto a este programa, nos permitía a nosotros básicamente comprar pasaje, pagar alojamiento y alimentación de las personas que venían. Ahora, y aquí entramos a otro. Con eso nosotros podíamos ofrecer programación, hicimos una convocatoria en el año 2018, donde postularon elencos bajo estas condiciones. ¿Ya? El 2019 nosotros armamos una para el 2020, que lamentablemente no se pudo ejecutar, pero a la que nosotros invitamos a ciertas compañías, más como el modelo del Centro Cultural de Quilicura, ¿no?, de la De Corporación Quilicura. de Quilicura. Hacíamos invitaciones. Y Y esta forma, en estas invitaciones, esta programación, uh-huh. que es lo que a ti te dedicas, ¿cómo, cómo escogiste a las personas? ¿O cómo haces cómo buscas las personas que invitaste, digamos, para que participaran? ¿Había un ahí, criterio? ¿O era oportunidad nomás? no, mira, hay criterios, al menos en el año 2019, que fue como invitación. O sea, Ujú. cuando tú invitas, es como adeo, ¿no? De acuerdo Claro, a, efectivamente, determinados criterios. Los principales criterios son, bueno, en curatoriales, por un lado, y los otros son como criterios relacionados como a la producción. En el fondo, muy difícilmente bajo este modelo nosotros podríamos traer una obra como Suárez, ¿no? O una obra como eh, una obra de trío, teatro o banda, ¿no? Porque claro. la escenografía y la producción de esta es demasiado exigente para la realidad de nuestro centro cultural. No en términos Claro. como de la parrilla de iluminación o de las características del auditorio, etcétera, sino más bien en cuanto a las exigencias que ellos tienen en escenografía, por ejemplo. Que Claro, eso un implica un trazado de montaje. escenografía que Los a montajes son más nosotros, complejos en el fondo. bajo este modelo, nosotros no nos comería. Eso tiene pros y contras, creo yo, porque también es una oportunidad de poner en valor el trabajo de artistas que no están como en la categoría teatro a mil, en el fondo, ¿no? Claro. Que tienen la calidad, que tienen la misma calidad, pero que no han tenido quizás la oportunidad de ser parte de estas como circuitos de circulación más visible. Entonces, Exacto. tenemos otro criterio que nosotros establecimos, fue el carácter regional de la compañía. Regional no solamente local de acá, que si bien el año 2019 nosotros en nuestra programación habíamos logrado tener cerca de 10 creaciones locales, pero gran parte de las otras no son todas de Santiago, no eran todas de Santiago, sino que eran Fantástico. de Valparaíso, de Valdivia, de La Serena, etc. Como que nosotros también tratábamos, Descentralicemos, por favor, descentralicemos. sí, Puerto Montt, de hecho, era muy importante para nosotros eso. Y en cuanto como a criterios curatoriales, tenían que ver primero con temáticas que fueran relevantes para el territorio, y Ujú. en eso, y a nivel nacional, por ejemplo, teníamos muchas obras con temáticas de género, que para nosotros era muy importante poder traer, ¿no? No sé, violencia contra la mujer, de diversidad sexual.
otras que eran relacionadas a problemáticas sociales, ¿no? Que eran como una crítica social al sistema, que en el fondo invitaran a la reflexión sobre la situación social Aportando en al nuestro país. pensamiento crítico, Por supuesto, siempre, el rol yo creo que del claro. arte es un poco eso. Y lo otro era sobre memoria e identidad. Entonces, obras que pusieran en valor procesos históricos o procesos identitarios de distintos lugares, como para generar este encuentro también. Perfecto. Entonces, esos eran como los principales criterios que nosotros pusimos. Nuestro proceso de selección, no, nosotros con el equipo de programación, que, otra chica que es encargada de proyectos, que es Carolina Pinochet, nosotros hacemos una selección, una invitación a las compañías bajo estas condiciones, y a los artistas bajo estas condiciones, los artistas nos dicen que sí, y ahí tenemos un pliego de obras que después nosotros pasamos a elegir entre todo el equipo, ¿ya? Tanto como personas con roles más administrativos, económicos, personas con roles más técnicos. Entonces, y claro, y ahí se enriquece la mirada en el fondo, porque uno de repente, yo desde mi rol de programador veo una obra en Santiago y digo, pucha, esta hay que llevarla. Pero está también la mirada técnica, la mirada financiera que te dice qué tan factible es, ¿no? Claro. Entonces, eso Es enriquece el un- proceso curatorial y de ahí salió la programación al menos 2020, que lamentablemente no la pudimos ejecutar, pero esperamos poder ejecutarla el 2021. Pero eso. Ahora, de todo lo que estaba hablando, no he hablado de honorarios. ¿Ya? Exactamente, un tema que te quería preguntar. ¿Cómo vamos a Sobre, esa parte bueno, ya sabemos que nuestros artistas normalmente trabajan, les cuesta mucho llegar a un honorario que corresponda, digamos, al esfuerzo que hacen al poner eh, al poner en el fondo una obra, música, lo que sea, tenemos esta parte crítica. ¿Cómo logran ustedes resolver esa parte? y ahí entramos como a la patita floja de este modelo, ¿no? Que en el fondo el honorario se hace de acuerdo a la recaudación de la obra. Perfecto. O sea, Por tenemos acá un ejemplo, componente que es diferente, difiere de lo que habíamos hablado de Quilicura el otro día. Aquí sí hay un ingreso, o sea, hay un cobro de entrada en el fondo. sí, Perfecto. sí. Hay un cobro de entrada que para Quitando la primera, como el audio. primer año 2018 de este modelo que se está instaurando, que el directorio de la corporación estableció un límite, ¿no? No pueden haber presentaciones que costaran más de, no sé, por ejemplo, 10.000 pesos, ¿ya? Y hay una escala, hay 10.000, 7.000, 5.000, 3.000, etcétera. Nosotros, el año 2020, tratamos de bajar esos costos y los habíamos bajado considerablemente. Pero finalmente los honorarios salen de esta modalidad que nosotros llamamos 80-20, que el 80% de lo recaudado va directamente a las compañías o a los artistas, y el 20% Perfecto. restante nosotros lo recibimos como parte también de gastos operacionales. Y aquí entro a un tema que es bien complejo en nuestra realidad y que tiene que ver con el clima. Y que acá Sí, pues. es bien complejo. Sí. O sea, En, ustedes tienen ahí una situación que más funciona con frío, nieve, viento y lluvia que con calor y con que otra cosa. el invierno es muy largo acá. Y el auditorio es grande, y calefaccionar ese auditorio, la verdad es que es Ok, bien complejo en términos económicos, por ok. cuestiones técnicas, ¿no? Que podría entrar acá en detalle, pero no sé, como una cosa anecdótica.
la principal fuente de generación de calor con la que se construye este edificio del año 2011, se entrega en 2012, es la leña. La leña en una de las ciudades más contaminadas de América, que es No te Coyhaique. puedo creer. Así es, por la situación geográfica que tiene. Coyhaique es un hoyo, está rodeado de cerros, y la Mm, leña es la principal fuente de generación de calor en todas las casas, en la mayoría de las casas. Y claro. eso genera una contaminación constante, sobre todo cuando la leña, y aquí estamos entrando en una cuestión súper técnica, pero que es importante tener claro, Ujú. mientras, no sé, cuando la leña húmeda o la leña verde Sí, genera más contaminación que la leña seca. Y acá la exacto. leña húmeda o verde es más barata que la leña seca, porque la leña seca está certificada y todos esos procesos encarecen el costo. Claro. Entonces, imagínate, Y me ese imagino, por la tremendo. naturaleza misma del clima lluvioso, es lo que más hay. Sí, imagínate este edificio gigante aportando contaminación, entonces se dejó de usar esa caldera, Mm, obviamente ok. por un tema ecológico y también por una ordenanza municipal, si no mal recuerdo, que obligaba no solo también a los colegios a ir cambiando su fuente de generación de calor. Entonces, esta caldera no funciona y el auditorio se calefacciona solamente con gas. Y la Ah, calefacción de gas es bien compleja porque el auditorio es alto y el gas calienta desde arriba hacia abajo. claro. Entonces, para llegar a las butacas, hay que prender esa calefacción, no sé, como 7 horas antes. No te Entonces, puedo es creer. todo, ¿no? Sí, es todo un tema, porque Oh, antes ese espacio tiene doble fuente de calórica. Una que es con gas, desde arriba hacia abajo, y otra que es con losa radiante. Y esa ah, losa radiante se alimentaba con la caldera, que ahora ya no funciona. Entonces, perfecto. es todo un tema que encarece los costos de calefacción del espacio. Entonces, por Mm. eso nosotros solicitamos ese 20%. Muchas veces, durante el año 2019, ese 20%, nosotros veíamos el análisis financiero, porque tampoco es un tema de lucro, ¿cachai? Uno no quiere Claro, no, generar ganancias, sino que obvio. dice, ya estamos bien, ese 20% se va también para los artistas, ¿cachai? O sea, todo Ok. depende mucho de la situación financiera en la que estemos, porque también nosotros somos súper conscientes y muy preocupados, como todo espacio cultural debería ser, de las condiciones laborales de los artistas. Entonces, Al artista se le mientras. paga. Yo he escuchado con horror muchas veces, no sé, pareciera ser que tienen que donar su trabajo constantemente. ¿No? Y uno trabajando en esta área también es súper consciente de los costos que tienen los procesos creativos, Sí, claro. costos en términos materiales como también en términos personales, o sea, los tiempos de ensayo, el buscar un espacio para ensayar, la escenografía, el vestuario. Entonces, eso tiene que ser A ningún artista recompensado. le resulta nada gratis. No veo por qué un Es- artista debiera entregar su trabajo gratis. Y por otro lado, el concepto de trabajo, que en serio, o sea, encuentro que es una falta de respeto cada vez que le preguntan a mí nos ha pasado muchas veces con Cristian, que es músico, ¿y de qué vives? O sea, de su claro, trabajo, que es la música. Es una forma muy poco consciente y ahí, en esta de la poca conciencia que tienen las personas sobre los artistas, creo que también cabe esta situación de la poca conciencia del ciudadano en relación a sus derechos creativos como ente mm, creador y también como receptor de bienes culturales. No hay ninguna conciencia, o sea, en este minuto tengo la sensación de que la cultura está como en el aire y cada día se ha ido poniendo más en el aire y entonces tenemos que volver justamente a estos espacios creativos como las corporaciones culturales y todo, lo que yo hablaba ayer del tsunami cultural. ¿Cómo desarrollamos un tsunami cultural que desborde todo y que ya no puedan seguir obviándolo ni puedan seguir diciendo, mirando para el lado así como que esto no está pasando?
¿Te fijas? Entonces, Mm, aquí como el rol de las corporaciones, el rol de las municipalidades, el rol de traer de vuelta la cultura a las personas como un acceso, un derecho en el fondo. tipo, de generar oportunidades, como decía Texia. A mí también me marcó mucho esa frase, Sí, porque sí, muy, muy efectivamente que buena ahora frase. en este contexto sobre todo, yo creo que gran parte de las personas han sido conscientes de la importancia que tienen las expresiones artísticas y culturales, ¿no? Porque Sí, estamos la sobreviviendo un pandemia poco ha de eso. relevado, exacto, la pandemia ha relevado un montón de Sí, temas que han sido muy increíbles. De hecho, esto mismo, imagínate, tú estás en Coyhaique, nosotros estamos en Peumo y estamos transmitiendo, por lo menos a nuestros suscriptores, que son 11.000, que esperamos ojalá pudieran verlo, y si no, estamos desde la ruralidad, desde el mundo más o menos aventajado, más precario si se quiere, haciendo, levantando la mano por la cultura. Y bueno, hay que seguir en esto porque si no, no vamos a lograr instalar este concepto que ya, donde hay que instalarlo es en las personas, ya las personas son las que tienen que entender que son sujetos de derecho en este aspecto, que la cultura es un derecho. ¿Te fijas? sí. Y mira, un Oye, dato importante, dime. sí, un dato importante con respecto a este programa es que nosotros durante el año pasado hicimos una encuesta de consumo cultural. Y yo creo que también, eso también para las personas que trabajan en centros culturales o en espacios culturales, es muy importante ir monitoreando Una a los herramienta, sí. públicos a través de este tipo de instrumentos. Entonces hicimos una encuesta que justamente le preguntaba a quiénes eran socios cooperadores, cuáles eran sus principales motivaciones para hacerse socios cooperadores de la corporación. Y arrojó importante, o sea, un interesante dato, que en el fondo las opciones eran por los descuentos en la programación, ¿Ya? eh, la entrada y eso, por los descuentos en el comercio asociado, y pusimos una tercera opción que la veníamos como notando así a simple vista, y que era por aportar o ser un aporte al desarrollo cultural de la comuna, ¿ya? Y fíjate que el 77% de las personas encuestadas respondió que ellos eran socios cooperadores porque para ellos significaba ser un aporte de alguna manera al desarrollo cultural de la comuna. Para nosotros Súper eso fue interesante. súper importante porque nos da como muestras de que la gente quiere participar de alguna forma, ¿no? El tema es que no estamos tampoco, o sea, o el Estado no está generando como los espacios para que esta participación sea efectiva. Nosotros desde la corporación hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero Exacto. y yo creo que es la realidad de todos los espacios culturales, ¿no? Siempre se hace lo que se puede con lo que se tiene, ni siquiera con un tema como de generar ganancia, ¿no? Si es un tema de que tú estás cumpliendo con un rol social, ¿no? Claro, es un Eres un... mínimo. Es un Exacto, mínimo, es una base. Es la base que se requiere, digamos, para avanzar. exacto. Entonces, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero sin duda eso no está siendo como eh, eh, no está siendo suficiente, creo yo. Y tenemos que hacer Hay que más, hacer más. pero Hay que también hacer contar más. con mayor apoyo para hacerlo. Sí, sí. Mira, voy a leerte una pregunta Ya. que nos hace Juan Cristóbal Didier. Dice Francisco, ¿qué piensas sobre el rol que tiene el acceso a la cultura en desarrollar ciudadanos más ricos y complejos en lo espiritual, emocional e intelectual? Ya. Cristian. Pucha, lo estábamos comentando un poco. Creo que el arte, en general, tiene un rol en la sociedad muy importante y que tiene que ver con que el arte nos saca, ¿no?, Ujú. del sentido común, nos muestra realidades posibles, realidades utópicas, pero que también tratan, que aunque sean utópicas quizás,
no sé, difíciles de imaginar, sí nos ponen en reflexión, creo yo. El arte en general nos invita a reflexionar. Yo creo que eso es muy importante para formar el pensamiento crítico, que yo creo que es básico para poder construirnos como una sociedad con ciudadanos que sean súper conscientes de sus derechos y que intelectualmente también puedan cuestionar órdenes establecidos, ¿no? sin Y creo duda. que el arte, eh, uno de los principales como roles del arte en general es ese, ¿no? Como invitarnos a la reflexión, como el arte la otra vez, no sé quién me lo decía, como que el arte irrumpe en el espacio, ¿no? Irrumpe de manera contestataria, ¿no? Y tú vas a Claro, las una obra de personas teatro. dicen que es revolucionario. Yo no siento que sea revolucionario cuestionar. Siento que es Mm, como también un mínimo cuestionar. Tú eres profesor de historia. En ese sentido, ¿crees que se pueda desarrollar este pensamiento crítico, no sé, ya mayor, ya grande, sin que haya tenido una base en el colegio, en la educación? A mí me pasa que veo que las personas se crían o los niños, criamos a los niños consumiendo mucha tecnología y no desarrollándolo, no conversando con ellos, con poco desarrollo, con esta no ven cuestionamiento, les cuesta mucho ver cuestionamiento porque la familia está no cuestionando muchas veces nada, sino que están dedicados a resolver el día a día, a llevar el pan a la casa y no hay espacio para el cuestionamiento y la entretención vacía. Entonces, ¿qué pasa? Porque siento que llega un minuto en que tenemos una infancia, una adolescencia con poco cuestionamiento, con poco desarrollo de crítica, y de pronto llegas a ser un adulto con un mínimo de poder adquisitivo para poder pagar una entrada. ¿Y qué haces? Pagas la entrada para ir a ahí, ver una comedia liviana, para evadir casi, lo que decía la Mónica Carrasco ayer, decía, ella hablaba del taller de evasión, o si no me equivoco, Daniela Balfiger lo decía, este teatro de evasión. ¿Cómo podemos llegar a la educación y que en la educación vuelva a pasar esto de la... ¿Qué le falta al profesor para que vuelva a poner este pensamiento crítico ahí ahí en los niños? ahí tú entras en un tema y en un concepto que trabajó Bourdieu, ¿no? Y que es el Ujú. concepto que a muchos no les gusta por el nombre, pero que yo lo encuentro súper útil para hablar de estos temas, que es el de capital cultural, ¿no? Claro. Es bien complicado eso, porque como esta acción de tu persona con poder adquisitivo y de optar, no sé, de ver un partido de fútbol, por ejemplo, Sí, un ejemplo burdo, ahí va a haber una obra de teatro, es parte de lo que llamaba Bourdieu como el capital cultural incorporado, y que es este capital que tiene que ver con el hábito, ¿no? Con todo este consumo que tú puedes tener sobre ciertas cosas relacionadas a la cultura, pero que viene de como tu entorno más cercano, ¿no? Es como si al chico, no sé, pues, cuando uno es chico, te llevan a ver obras de teatro, es muy probable que después tú cuando grande vayas, sea ver teatro, por ejemplo, o ver un exacto. concierto de música clásica, o ver un concierto de música no comercial, cualquier tipo Si de, hay o libros en tu una casa, presentación. si hay libros en tu casa, probablemente tú en tu casa después vayas a tener libros. Exactamente. Exacto. Entonces, ese es como el capital incorporado. Entonces, lo que nos pasa ahora muchas veces es que eso no existe, no hay un capital incorporado que impulsa a las personas a consumir ciertas expresiones artísticas que uno puede decir que son más ricas en términos como críticos o reflexivos que otras, ¿no? Claro. Es muy distinto, no sé, ir a ver una película de este sujeto, ¿no? Nicolás López, como películas sin filtro, esas películas que son Claro. bien livianas, a ver una película, no sé, de Silvio Cagliozzi, de
de Raúl Ruiz, ¿no? O de, Claro. no sé, incluso de Pablo Larraín, ¿no? Que tienen también un tema mucho más, más Hay crítico. O de, sutilezas ahí que son sí, que sí, son mucho más profundas de todas maneras. claro. Entonces, eso pasa en todos los ámbitos artísticos. Y lo que tú dices con respecto a la educación es como lo que se denomina, de acuerdo a esta como paradigma de capital cultural, capital cultural institucionalizado, que en el fondo son los que se va entregando a través de las distintas instituciones, particularmente la institución educativa. Entonces, está el incorporado que te define, pero también está el institucionalizado que puede eh, modificar comportamientos con respecto al consumo cultural. Entonces, la Perfecto. educación es vital en todo ámbito, pero en cuanto al consumo cultural es súper importante. Y hace poco se ha estado legislando con respecto a eso. eh, y, y no sé, yo creo que hay un ámbito de la gestión cultural que yo creo que es uno de los más importantes, que lo bueno es que últimamente ha tomado bastante protagonismo, pero que ha estado durante varios años como bastante dejado de lado, y que tiene que ver con justamente el ámbito del desarrollo de los públicos. ¿Ya? Sí. Y aquí, en este ámbito del desarrollo de los públicos, yo creo que está como la madre del cordero, como se dice, ¿no? Como el punto nuclear de lo que se puede hacer como institución cultural. Porque claro, como institución educacional hay mucho que hacer, pero uno hablando desde la institución cultural tampoco es que pueda como ir al No, colegio y decirle esto a tiene los que directores, trabajar todo en conjunto. claro, es como qué aportas tú y qué aportan ellos en el fondo, y cuáles son tus propuestas. Y el Y ahí desarrollo queda público, floja esta patita que yo mencionaba, que es la familia. Que la familia no alcanza a hacer esto. no, yo creo que, pero sí, yo soy optimista en cuanto a lo Qué que se bueno. puede hacer en esta conjunción de cosas, ¿no? En esta convergencia entre lo que se puede hacer desde instituciones culturales en conjunto con instituciones educacionales. Entonces, yo creo que ahí está el tema importante. Nosotros al menos, siempre una de nuestras prioridades es el área de la mediación artística con colegios. Perfecto. Nosotros entregamos una programación posible a los colegios, ellos eligen qué película ir a ver, tenemos un cineforo, trabajamos con iniciativas como Escuela al Cine, que es del Centro Perfecto. Cultural La Moneda, donde se entrega hasta incluso un cuaderno pedagógico a los profesores para que si van a ver una película, no sé, pues de Miyazaki, eh, sepan qué temáticas pueden tratar con los chicos de acuerdo a elementos de convivencia o incluso a elementos curriculares. Entonces, ¿cómo se va Perfecto. ligando el consumo cultural con los contenidos que tienen que pasar los profesores? Porque muchas veces se evita hacer como esta salida, ¿no? De ir al centro cultural, de los colegios o de los cursos, porque hay muchos directores que lamentablemente lo consideran como una pérdida de tiempo, ¿no? Claro, No entienden aún todavía como la riqueza que existe en el exacto. consumo de este tipo de expresiones artísticas para los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Sí, a nosotros Entonces, nos es costó muy... mucho en el colegio de mi hijo que dejaran de llamarle el paseo. Bueno, el colegio por supuesto no lo decía. Las mamás le dicen, hoy van al paseo, y no, es una salida educativa, una salida pedagógica, para que nazca desde la familia la situación de que los niños tienen que asistir, que es importante que hay contenido ahí que no se puede entregar en el aula y que hay que verlo allá en estos lugares donde los niños van a hacer un paseo pedagógico, o sea, una salida pedagógica. Y ahí es importante tener una visión integral de esto también, porque nosotros no podemos solamente descansar en la mediación en el ámbito educativo, en instaurar estrategias de desarrollo de público solo enfocadas a establecimientos educacionales. ¿Por qué? Porque el chico finalmente va a llegar a su casa, quizás muy motivado porque vio una obra de teatro, pero en su familia le van a decir, ah, pero eso fue un paseo, o no le van a, no van a quizás no van a reforzar la experiencia significativa que puede que puede haber sido para un niño o niña al ver una obra de teatro. Entonces Exacto. también el desarrollo de públicos
no solo debe estar enfocado en el ámbito educacional, al menos como educacional, como sistema educativo, sino Claro. también en público en general, ¿ya? Y hay que diseñar estrategias para llegar a ese público. Hay que ir a buscar a ese público. Nosotros hicimos ¿Ustedes han una... hecho, ustedes han hecho ese trabajo? ¿Cómo lo están haciendo? Mira, para nosotros el año 2018 fue el año de generar oferta. El 2019 fue el año de mantener la oferta, pero también problematizar, entrar como a la reflexión sobre a quién estábamos llegando con esta oferta, ¿no? Perfecto. Y ahí nosotros hicimos, o sea, como ejecutamos estos distintos instrumentos como para hacer una caracterización de cuáles eran los públicos regulares que teníamos y cuáles eran los no públicos o los públicos Ujú. potenciales, ¿no? Y ahí llegamos a que, a la, no sé si llamarlo triste conclusión, pero es una conclusión que nos plantea desafíos importantes, y es que nuestro público regular era un público que tiene un capital cultural importante, que tiene eh, que es parte de un estrato socioeconómico alto, que tiene estudios universitarios, estudios de posgrado, etcétera, y que vive cerca del centro cultural. O sea, nosotros estábamos llegando, nuestro público regular era un público bastante elitizado, ¿no? Perfecto. Y al debe teníamos públicos que vivían en sectores con índices de vulnerabilidad más altos, que vivían más lejos del centro cultural, que tenían menos capital cultural institucional al menos, ¿no? Y podíamos también Ujú. asumir que hay un capital cultural incorporado que también es más bajo. Y eso nos plantea una serie de desafíos en el ámbito del desarrollo público. Yo creo que este ejercicio es muy importante que lo hagan todas las instituciones porque te permite sistematizar tus acciones y tu estrategia para, en el fondo, y de lo que estamos hablando acá, eh, ser como estas instituciones intermediarias con este rol social para que la gente, la población, ejerza efectivamente su rol como ciudadano con respecto al derecho a la cultura, ¿no? Entonces, Claro. Y sin duda eso eficienta el desarrollo que ustedes pueden o cómo pueden ir gestionando. eh, exacto, no solo la curatoría, o sea, hay toda una cosa que nace, que pueden hacer desde ahí. uno iba focalizando las acciones también. Exacto. Entonces, nosotros durante el año, a finales del 2019, diseñamos un par de programas, volviendo al tema de hacer lo que podíamos con lo que teníamos, ¿no? Un par de programas que en el fondo eh, ab- abarcaran a estos públicos que no estaban llegando, ¿no? Y teníamos tres iniciativas que eran bastante importantes, que la habíamos empezado a ejecutar ya. De hecho, instauramos como esto del Festival Teatro en el Barrio. Hicimos ¿Mm? una primera versión en febrero, en el que fuimos a juntas de vecinos con obras regionales de teatro infantil. eh, Estamos hablando de para que 2020. Esto es verano del 2020, lo alcanzamos Perfecto. a hacer. Queríamos hacer una segunda versión con obras más de carácter adulto, pero en el fondo era este ejercicio de salir del edificio y ir a los territorios donde no estaba llegando la programación y presentar como esta programación de teatro infantil que fue bastante enriquecedor, creo yo. Fueron más de 250 beneficiarios en esta, eran 4 obras de teatro que hicimos en distintas juntas de vecinos. Y había gente que nunca había visto una obra de teatro, por ejemplo, a ese nivel. O de repente tú veías que eran obras de teatro infantiles, pero que iban con sus papás y veías ya a los papás transformados en cabros chicos, Tuvieron a los siendo 10 parte, años. gritando, ¿cachai? Así como, porque tienen esto de las obras infantiles que son como muy interactivas con el público, entonces gritaban con el público y ver a personas adultas haciendo eso era súper motivante y decir, oye, esto tenemos que hacerlo siempre, es parte de lo Claro. que tenemos que hacer. Entonces, y después generamos, ideamos y teníamos conversaciones con juntas de vecinos, un programa piloto que se llamaba Todo y Todo al Teatro, que en el fondo nosotros
teníamos, bueno, ahora todo va a cambiar, pero teníamos 210 butacas en nuestro auditorio y le ofrecíamos a las compañías cerca de 180 butacas, porque el resto nosotros lo íbamos a repartir de manera gratuita, ¿no? Y lo íbamos a trabajar con juntas de vecinos, que era no solamente entregarle la entrada a la junta de vecinos para que vaya a la obra, sino que había todo un tema de seguimiento detrás. Y esto se hacía, desde nuestro punto de vista, era importante hacerlo a través de mediaciones previas a la obra, ¿no? Con las Ujú. personas que iban a ir, que tú haces un taller donde le explicas un poco de qué se va a tratar la obra, le entrega elementos técnicos para que también ellos los puedan apreciar. En el fondo le entrega herramientas para apreciar lo que van a ir a ver. Exacto. Y también entrega facilidades con respecto al traslado. Ahí estábamos en construcción con un convenio con la Universidad de Aysén para que ellos pudieran trasladar desde la Junta de Vecinos al Centro Cultural, ver la obra y después de vuelta a la Junta de Y de Vecinos, vuelta. ¿no? Para facilitar este acceso. En el fondo era lo que podíamos hacer en ese momento, ¿cachai? Para nosotros era, ojalá fuera todo de acceso liberado, pero como por el modelo de gestión que era posible, no lo podíamos hacer, reservábamos esta entrada para hacer una experiencia significativa para parte de la población que no estaba accediendo a la oferta del centro cultural y Pero que sin creíamos duda que... es una medida creativa que ojalá pudiera ser siempre todo liberado, pero también es importante que las personas tengan conciencia de que es una actividad como cualquier otra, y que también hay una remuneración, entonces no es tan malo. Yo creo que hay que ir mezclando también actividades liberadas y actividades no liberadas, digamos. O sea, me Muy de parece que es acuerdo con eso. importante tener esa conciencia en la Sí. cabeza, Yo o esa creo, de idea en la hecho, cabeza, digamos. que parte de la formación de público es establecer un pago, que hay un pago, aunque sea simbólico muchas veces, pero también eso genera como esta reflexión de que en el fondo yo estoy pagando por un servicio y detrás de ese servicio hay todo un esfuerzo, ¿no? Exacto. Una movilización de recursos y que por lo tanto yo decida, en vez de comprarme una cerveza, pagar a ver una función de danza, Una por obra. ejemplo. Exacto. ¿Cachai? Oye, Francisco, Entonces, estamos en el tiempo, a lo mejor ya estamos un poco como para ir cerrando. ¿Cómo, bueno, toda esta pandemia que ha afectado tanto, me imagino que a ustedes los puso en stand-by sí, o están sí, trabajando en este minuto, están diseñando estrategias, ¿en qué están? sí. Nosotros en estos momentos estamos con trabajo de generación de redes, de estrategias para generar programación virtual, ¿no? Estamos Perfecto. trabajando varios proyectos con distintos elencos, distintas instituciones, para poder ofrecer a través de esta virtualidad como programación, ¿no? Y Perfecto. también hacemos como un compendio de todo lo que se está realizando y nos vamos colgando un poco de eso, ¿no? Como que ofrecemos una programación constante a través de nuestras redes que no es propia, pero que sí se las vamos poniendo a las personas que nos siguen, ¿no? Porque probablemente la persona que sigue el Centro Cultural de Coyhaique muchas veces, no sé, pues, no sigue lo que está haciendo Escenix, lo que está haciendo el GAM, lo que está haciendo Teatro a Mil, entonces nosotros eso lo ponemos a disposición también. Como que un poco eh, nos aprovechamos un poco de eso, pero también estamos trabajando en las formas como de generar programación propia. Lo que sí estamos haciendo, y yo creo que estamos todos como en la misma, ¿no? Después de un proceso de reflexión, es qué va a pasar cuando volvamos, cómo vamos a volver, ¿no? Cuáles son las medidas que hay que tomar para que esta vuelta sea segura y qué hacer también frente al escenario de que esta vuelta sea lenta. En el fondo, que nosotros podamos abrir el espacio, tengamos programación, porque nosotros, por ejemplo, así muy cortito, logramos comprar, tener, no sé, abarcar los gastos de producción de 3 obras del año 2020, antes de que todo esto pasara. Entonces eso está ahí, y nuestra Claro. idea es poder reprogramarlas una vez podamos. Entonces también está el riesgo de que las reprogramemos, pero
la vuelta a los teatros, la vuelta a los espacios culturales sea lenta de parte de la ciudadanía por todo lo que ha implicado y todas las consecuencias que tenga esta pandemia en el imaginario de las personas. O sea, hay muchas personas Claro, que quizás no van a ir a exponerse a un espacio cultural. Nosotros vamos a tratar de asegurar todas las condiciones para que esa exposición sea segura, ¿no? Pero hay cómo muchas generar la personas, y de confianza en las acuerdo a personas. encuestas, claro, de acuerdo a encuestas que se han realizado a nivel internacional, una de las últimas actividades que se van a retomar de acuerdo a las personas luego de que todo esto pase es justamente la asistencia a conciertos, a obras de teatro, Exacto, y en eso los que trabajamos en cultura tenemos un desafío súper importante en recuperar esa confianza, como tú decías, sin ¿no? duda. Sí, Entonces, eso yo creo que nos va a tomar bastante como tiempo de diseñar, ¿no? sí. Eso. Bueno, Francisco, te agradezco, ha sido una conversación súper interesante. Siempre pareciera ser que el tiempo nos Sí. lleva pillado. Eh, Cordialmente invitado cuando andes, ojalá pudiéramos hacer más juntas, no solo virtuales, cuando las medidas Sí, de sin duda. confinamiento se levanten, bienvenido. Creemos que es importante empezar a trabajar ya en una red ya más fuerte, sobre todo a nosotros. Estamos en, como te decía, Peumo tiene una debilidad ahí en cultura, así que tenemos que empezar a trabajar ya fuerte para hacer cosas. Y sin duda que estas alianzas o hacer alianzas con las no solamente con la corporación donde trabajas, sino que contigo, con profesionales que estén llamados, digamos, con esta conciencia importante y también motivados porque estás ocupando tu domingo, tu tiempo, justamente en hablar de esto. Así que se agradece muchísimo y plenamente invitado. Vamos a estar coordinándonos, ojalá podamos hacer una segunda patita. Sí, Y o nada, sea, pues, yo creo que el tema da para mucho. Y sobre todo sí, porque es súper contingente para nuestro rubro, ¿no? Para nuestro rubro es necesario conocer otra experiencia, es necesario reflexionar en torno a lo que está pasando. Es necesario que también tengamos como una visión como más homogénea, porque eso también nos invita a desarrollar acciones en conjunto, que yo creo que sin es muy duda. importante que la población, que la ciudadanía entienda que la cultura es un derecho y que por lo tanto que exigirlo en conjunto a la comunidad artística, en conjunto a la comunidad de gestión, en conjunto a los espacios culturales. O sea, no es que nosotros queramos porque nos guste esto nomás, sino que porque nosotros creemos que es un derecho que tiene que ser asegurado y garantizado. Exactamente, eso, el aseguramiento y la garantía de que podamos acceder todos es trascendente tanto, por favor, como la educación, tanto como la salud, está ahí. Para mí creo que está en el mismo nivel, en el mismo peldaño en el fondo. Cuenten con nosotros si están generando material virtual y necesiten pasarlo, están las redes de Plaza del Arte abiertas, así que lo que necesiten. Un gusto, Perfecto, sí, sí. Francisco. Oye, un gusto, saludos para allá, saludos a todas las personas que vieron esto y hasta como decían los chicos de la corporación, pues hasta que la cultura se haga costumbre. Hasta que la cultura se haga costumbre. Vamos a acuñar ese término tan importante. Sí, hay que Un apropiarse abrazo, de eso. Francisco. Muchas gracias. Un abrazo, chao. Chao, chao. Ah, se fue.